Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic en todas partes del mundo, nos escucha sin problemas. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. ¿Ok? Como dice el líder Tralala, en la fecha no mienten nunca. Y ambos dos, como dicen en la Snacky de la Yaqui, dicen que hoy día es martes 7 de abril. Sí, es verdad, porque el Viernes Santo fue 3 de abril, sábado 4, domingo 5, lunes 6, martes 7, han probado nuevamente la teoría del líder Abdalá, de que no mienten. Mientras llega nuestro invitado, yo quiero hacer un comentario. Ahí llega, cuidado con la puerta. Ya cuando lo vean, vean quién es, van a ver por qué le digo que cuidado con la puerta. Aunque esta es más alta que la que teníamos en Hurtado y ¿cómo era? Hurtado entre Machala y Antepara. Ahí pasaba rozando con nosotros el doctor Fernando Llávare, que sí tiene que... Yo no tengo que agachar en la puerta. Lo que quería decir es lo siguiente. La señora prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, ayer en su explicación, menciona que primero su señor padre muere después de un cáncer, enfermedad que no le deseo ni al peor de mis enemigos. Nada. Jamás. Luego un familiar muy cercano, same shit. Y por último su esposo, su cónyuge, con el que está recién casada. Y también, ¿ok? Va a permanecer hasta cumplir 3 años exactos, que es ya mismo. A la velocidad que va el tiempo, mayo es ya mismo. Pero enseguida salen a decir que renuncia porque la está investigando la Fiscalía, la Contraloría, la dice qué. La Fiscalía, como a todos los involucrados, de alguna manera le llama para rendir. ¿Cómo es la versión libre y voluntaria? Sí. En la que yo voy, como por ejemplo, si me citaran a mí a dar una versión libre y voluntaria, yo me puedo poner hasta contar cachos en la versión libre y voluntaria, porque es una versión libre y voluntaria. No estoy bajo juramento, no estoy testificando, no estoy en un proceso. Así que, ¿saben qué? No jodan y respeten a ver, hay gente que cree que tiene problemas. Alguien que en un año tiene 3 familiares con esa enfermedad o algo muy parecido a esa enfermedad, ese tiene problemas. Así que alguna vez usen el fucking sentido común que escasea. Y porque en la cloaca, de todo. Un poco más y renuncia porque descubrieron que mató a Manolete. El problema es que a Manolete lo mató un toro. La señora prefecta, si la querían comparar, tendrían que decir que era una vaca, pero no, a Manolete lo mató un toro. Es correcto. Roma no alcanzó a quemar porque no le da pues para haber alcanzado a Roma a quemar, que tampoco fue Nerón por si acaso, ¿no? Bueno, mi querido Fernando, ¿cómo está? Bien, gracias por invitarme. No, por favor, esta es su casa. A ver, aquí a nosotros nos interesa, nos encantan las polémicas, las discusiones. El problema es que aquí la gente discute sin saber. En la Argentina, donde les fascinan las polémicas y las discusiones, usted se sube a un taxi y el tipo le habla de Nietzsche. Y uno dice, ¿what? No, pero mira, más allá de eso, yo recuerdo cuando hice mi curso de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. ¿En la UBA? Sí. Es impresionante el edificio. Maravilloso. Una cosa es loco. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es que los mendigos se acostaban leyendo. En la calle. O sea, estaba en la calle, acostado con una frazada, y estaba leyendo. O sea, ¿sabe qué? Difícil de encontrar. No, porque cuando mi hija menor estudió psicología en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, a los 3 días un guajapo, ¿no? Con lo que hay ahora, estas cosas que no habían. Me dice, papi, ya no te tengo que contar. Tomé el subte
y todo el mundo estaba o leyendo el periódico, o leyendo una revista, o leyendo un libro, o leyendo una tablet, o leyendo el Kindle, pero todo el mundo estaba leyendo. Mañana llevo un libro para leer porque me sentí mal. Hace un par de semanas hubo una feria de libros y había 200.000 personas en la feria. 200.000 personas. Sana envidia. Sí, no, eso no. El día que aquí hayan 200.000 personas en una feria de libros, hay que correr donde Monseñor Cabrera que nos confiese por si acaso vaya a ser el apocalipsis mañana. Sí, pues 200.000 personas en Guayaquil en una feria de libros, eso es imposible, no way. Ahora sí, vamos a las cosas. A ver, el Consejo Nacional, a ver, aquí, antes de la constituyente de los Iluminados, existía el Tribunal Supremo Electoral. Un fulano por cada uno de los 7 partidos más votados. Los Iluminados decidieron que el sistema mexicano era mejor. Además que a México ya le copiamos el Código del Trabajo en 1938. Lo que pasa es que los mexicanos lo han ido mejorando y nosotros, solo Dios sabe. Bueno, intocable. Es una de esas normas intocables. Es un tabú político, en el fondo. Es muy difícil de reformar y en algún momento dado, no sabemos cuándo, habrá la coyuntura política para sentar a todos los actores. Porque no es cuestión de decir hay que hacer un código del trabajo de derechas. No, hay que hacer un código del trabajo actualizado a las necesidades sociales actuales. Herjábar, el Código del Trabajo nuestro es de 1938, un año antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Claro. Va a cumplir 90 años en 2 años, no puede ser. Es correcto. Un país no puede tener un código penal de 90, perdón, un código laboral de 90 años de antigüedad, que no cambió el mundo y no cambiaron... No, o sea, este país es una cosa de loco. Pero bueno, el Consejo Nacional Electoral, porque se dividió igual que en México, una entidad que aquí se llama Consejo Nacional Electoral, que es el que organiza las elecciones, cuenta los votos, etcétera, y un tribunal de última de alzada. De impugnaciones, claro. Se acabó, su resolución es definitiva, en el cual la parte contenciosa iba a dar allí porque justamente se llama Tribunal Contencioso Electoral. Bueno, el CNE, por lo que me dijo en una conversación, en una entrevista, uno de los vocales, según la ley, el Código de la Democracia tiene la potestad, y según la Constitución, de organizar, etcétera, las elecciones. Decidió adelantarlas porque no el INAMI, que lleva 7 días diciendo que va a llover y estar nublado en abril, y está haciendo, ahorita medio la han pegado porque todavía no sale el sol, pero es a la 1 de la tarde. No es el INAMI, sino la NOAA y el Centro de Clima Europeo, que hablan de un posible superniño. A ver, jurídicamente, olvidémonos primero vamos al tema jurídico y luego al tema específico. ¿El CNE podía hacer esto? Sí tiene competencia para hacerlo. A ver, evidentemente explíqueme. Es la máxima autoridad en materia electoral y como Consejo Nacional Electoral tiene esta capacidad justamente para prever posibles afectaciones a los derechos de los ciudadanos en materias políticas y en este caso obviamente por una fuerza mayor de una eventual desastre natural que puede generarse, porque el tema es el extremo calor que generaría probablemente grandes inundaciones y esto afectaría el derecho al voto a varios sectores de la población ecuatoriana. Entonces hay una potencialidad muy alta de que esto pueda ocurrir. Ya, olvidémonos de que si esto termina bajo las suspicacias beneficiando a unos u otros. No, la realidad es que lo muy probable es que si en esa fecha, creo que era el 14 de febrero del 2027, se celebraban las elecciones seccionales, sí, el día de San Valentín. Claro, hubieran cantones que no hubieran podido votar. Y hubiera sido un problema complejo en términos de las afectaciones a los derechos políticos y adicionalmente en temas logísticos, porque se pierde materiales electorales, etcétera. Es un tema complejo y era mejor obviamente prevenirlo. Herjábar, ¿usted qué edad tiene? 47 todavía. Pero este año cumple 48. Sí, este año. Ok, o sea que usted 26 menos 48 menos 26, usted nació en el 78. Sí. Ok. O sea que usted, el niño del 82-83, era muy criatura, no lo debe No, sí lo recuerdo. Sí lo recuerdo. Tengo un recuerdo de mi padre sacándome a comprar pan y él con el agua a la cintura. Él, ¿no? Estaba vacilando. No. El padre del señor también medía casi 2 metros o algo así, ¿no? 1,99. Puta, me equivoqué por 1 centímetro, disculpe. 1,99 nomás. Sí, claro. Y le daba la cintura. Claro. O sea, yo me ahogo. Yo tengo ese recuerdo de niño de haber pasado en ese invierno. Okay. El del 97-98 sí se acuerda. Claro, por supuesto. Una cuñada mía estaba casada con alguien que era originario de Manta. Uno a Manta normalmente hace, si no corre, hace 3 horas y cuarto. Sí. Bueno,
¿Sabe cuánto hacía este pobre hombre cuando tenía que regresar por el trabajo, tenía que ir y venir? 14 horas, Manta, Guayaquil. Puede ser. No había puentes, no había carreteros. Claro. O sea, la gente que no vivió un niño no tiene idea. Me dicen, ¿y cómo se hizo elecciones cuando había niños? No sean estúpidos, nunca hubo elecciones cuando había niños. No coincidió. A Drácula, a Frankenstein, a Maguat, le tocó la reconstrucción cuando ya había terminado el niño, y entonces en uno de sus rasgos de inteligencia preclara, tan preclara como la de algún imbécil o una ameba, dijo que él, pues, no, que el niño se lo iba a encargar al vicepresidente Gustavo Noboa porque era de acá. Oiga, señor, sí, a ver, Gustavo Noboa es bastante más capaz que él, pero el presidente no, pues, una tragedia, decenas de muertos, pues. Totalmente. O sea, la gente ya se olvidó. Es correcto, es correcto. Esa es una claramente de las competencias directas de un presidente de la República, ser él el que frentee este tipo de eventos. No poner un delegado. Claramente catastróficos, ¿no? Pero bueno, ya a estas alturas del partido, ponernos a analizar el what if no sirve de nada. No, por favor, no sirve de nada. Distinto era el caso cuando vino el COVID del presidente Moreno porque tenía una limitación física. Claro, es correcto. Es diferente. Es distinto. Y entonces, ahí estuvo mi buen amigo Graf. Sí. No, pero también es el vicepresidente Hosner también. Por eso, Graf. Yo le digo Graf. Bueno. Es tuvo que un gran papel. El padre es duque, él es Graf. Graf en alemán es conde. Mira tú. Entonces, no. Descienden de los Wittelsbach, la dinastía de Baviera. Me alegro mucho. Pero no se hizo tanto, porque ahí hay dos reyes raros. Un buen papel en un momento de una necesidad social y realmente inédita. Ahora, entonces, tiene potestad. Sí, porque algunos me dicen, sí, pero es que la ley dice que pueden retrasar por causa de fuerza mayor, pero no dicen que pueden adelantar. Y yo hago una pregunta. En Estados Unidos, la Constitución, que es chiquitita, 8, 7, 9, 10 artículos y 27 enmiendas, pero que una anula a la otra, la de la prohibición del alcohol, quedan 25. La Constitución americana sí dice que las elecciones se realizan el primer martes después del primer lunes. Porque los gringos son jodidos hasta en eso. Como el lunes 2 de noviembre es lunes, entonces las elecciones intermedias son el 3 de noviembre. Ya. Pero aquí en la Constitución no dice en qué fecha son las elecciones. No. Por tanto, no habría, como en Estados Unidos sí sería inconstitucional mover la elección. Claro, es correcto. Lo que tienes son periodos, ¿no? Sí. Periodos, obviamente, de un número de años. Sí. Y en base de eso que tienes la referencia. Pero no hay un mandato constitucional. De una fecha específica, no. Ya, entonces, a su juicio, las demandas de inconstitucionalidad, porque por lo menos han tenido el buen criterio de no irse con una acción extraordinaria de protección. Acción de protección sería. Hubiera dado no, pues si se iban ante la Corte. Pero es que no, la vía de la acción extraordinaria ya es cuando has agotado una acción, en este caso, o una acción ordinaria, o en este caso una acción constitucional en la vía ordinaria, por decirlo así, que es ante un juez que se hubiera presentado si fuera ese el caso. Y ya después de agotado, primera y segunda instancia, es que podrías presentar una extraordinaria de protección. Entonces no es como una vía directa a la extraordinaria. Pasas primero por esta, que es en el caso de las garantías jurisdiccionales, que son las acciones constitucionales, obviamente por una primera y segunda instancia. Que valga la pena mencionar, y en un momento dado se discutía esto ante la eventualidad de una asamblea constituyente, mi criterio, si algún día se reformara esta arquitectura procesal constitucional, es que regresáramos a lo que tuvimos antes, y es que tenía juez de primera instancia, claro, sí, para estar cerca del administrado, pero la apelación debería estar en la Corte Constitucional. ¿En temas constitucionales? Sí. En temas constitucional. La apelación de toda garantía jurisdiccional debería estar en la Corte Constitucional. Y ojo, no es un tema de flujos ni nada. Hemos tenido también grandes flujos de casos en los años previos, obviamente, en su momento la reforma actual, y la Corte resolvía. Tenía una cantidad de posibilidades de despacho que se daba abasto para poder resolver. Entonces, el problema es que tienes esta gran cantidad de criterios diversos. Cada sala de las cortes provinciales del país termina interpretando la Constitución de una forma o de otra. Entonces, por último, tengo una primera instancia que puede ser variopinto, pero la segunda instancia tienes criterios unificados, porque es la misma Corte Constitucional.
dividida en salas que despache y resuelve. Eso por ese lado. Y algo, disculpen la digresión, pero algo similar debería ocurrir en el tema disciplinario, ¿no? Las necesidades de depuración judicial, así como policial y militar, son claramente improrrogables. Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos fallos disciplinarios distintos en un caso o en otro? ¿En casos iguales? Porque sí, mismos casos, casi calcados. En un caso, la sala que conoce lo que vino a constituirse como en su momento se consideró un gran avance en disciplinario, poner un freno con un filtro jurisdiccional, es decir, que unos jueces de una sala revisen si es que efectivamente el caso existía algún tipo de violación normativa que ameritaba una sanción, ¿no? Esto, insisto, fue producto de una sentencia constitucional que fue vista en su momento como un avance en materia disciplinaria. Pero la realidad es que eso ha generado una cantidad de criterios diversos en los cuales los mismos dos temas en dos salas distintas son resueltos de forma distinta. Una vez más, ¿cuál debería ser una solución? Cuestión que discutíamos cuando veíamos el tema de la Asamblea Constituyente. Mira, reforma el tema disciplinario. Quítale a la judicatura la capacidad de sanción. De sanción. Mira que esto, no debió tenerla nunca, pues. Bueno, pero ha habido una evolución en que nos ha permitido conocer todos los distintos escenarios. ¿Ya? Pero vamos al caso actual. Si la queja es que habría una judicatura superpoderosa que estaría pudiendo hacer sumarios contra jueces tal vez, o fiscales de una manera injusta o ilegal, lo que sea. Ok, concentremos esa capacidad, esa función en una sala de la Corte Nacional. La sala de lo disciplinario. De la Corte Nacional. Sí, en la Corte Nacional. Una sola sala. Sería una nueva sala. Una nueva sala. Sí, no y por eso es que en una reforma constitucional debería romperse este límite de los 21 jueces. Claro, para poder alcanzar. Por lo menos para resolver, porque tenemos una casación como está arreglada que pasa mucho, ¿no? A pesar de los filtros de la admisibilidad, pasa mucho a fondo. Entonces, si eso es así, crea una sala disciplinario. Le quitas la competencia a los jueces de sala de cortes provinciales, lo mandas allá, entonces lo que hace la judicatura es investigar. Se vuelve un fiscal disciplinario. Tú le presentas una denuncia, ellos investigan y presentan el caso ante la sala de lo disciplinario de la Corte Nacional. Ahí sí, con una unificación de criterios, 3 jueces. Y esos 3 jueces resuelven cada caso que se va presentando. Y esa sala de lo disciplinario solamente conoce temas disciplinarios. Solamente eso, no conoce nada más. Es su única función. ¿Ya? Y es una de las realmente más importantes funciones en un sistema judicial, de la autodepuración. Entonces, le quitamos la competencia a la judicatura, se vuelve un fiscal disciplinario, porque investiga los casos, sí, por supuesto, pero los presenta ante una sala, ante jueces, y los jueces son los que resuelven. Insisto, esto está en la judicatura, Paz, de que 2 casos iguales, a pesar de tener los dos un criterio jurisdiccional de que existió, por ejemplo, error inexcusable o negligencia manifiesta, en la judicatura terminan con soluciones distintas. A uno lo destituyen y a otro le ratifican la inocencia. Exacto. Y esto no es de este consejo en general, esto ha venido pasando en los últimos años. Entonces, reitero, el tema de fondo es la depuración. Necesitamos un proceso que sea claramente transparente y que además tenga una uniformidad jurisprudencial de criterio. Si no, seguimos en lo mismo. Entonces, esa aprovechando la digresión, creo que es una solución. Yo voy a aprovechar la digresión para hacer otra digresión ahí sobre lo mismo. Y no sería, a ver, en su opinión, ¿no estaría justificado también que, obviamente eliminando el límite de 21, que existiera una sala de lo constitucional en la que se volvería a llamar Corte Suprema de Justicia y nos olvidamos de la Corte Constitucional y quien se sienta perjudicado por el fallo de la sala apela al Pleno, a los 24 o 27 que serían con la reforma esa del... Mira, a ver, más allá de eso, eso implicaría la eliminación de la Corte Constitucional para la creación de unas salas de lo constitucional en la propia Corte Nacional o Suprema. No es imposible. En el fondo, insisto, esto es analizar la institucionalidad. No, para algunos les va a parecer que esto está mal, porque la Corte Constitucional, como se dice, es el último bastión de democracia. Como quieran verlo, pero ahora veámoslo técnicamente. Abstrayéndonos de los personajes, de los fallos actuales, no. Solo veámoslo desde la perspectiva ya logística orgánica judicial, como tal. ¿Qué podríamos ganar con esto? Primero, obviamente, el tema de las líneas jurisprudenciales es igual en los dos casos.
en la Corte Constitucional o en la sala de lo constitucional de la Corte Nacional o Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque esas salas mismas tienen que organizarse y establecer líneas jurisprudenciales. Eso no es un problema. Pero lo que sí permitiría hacer es ser una corte de cierre. Es decir, ya los casos ordinarios terminan en la misma vía de la especialidad de la sala, por ejemplo. O sea, si eliminas, por ejemplo, la posibilidad de la acción extraordinaria de protección y la dejas solamente para los casos constitucionales, podría ser que esa tal vez una solución para evitar algunos casos que ha habido inseguridad jurídica de lo resuelto, muchos años después termina desdiciéndose, es probable. Pero la Corte mantiene esa competencia, solo para las acciones constitucionales. Entonces, insisto, la ubicación geográfica dentro de la Constitución o institucional, todo va a ser analizado desde la perspectiva de cómo garantizar la independencia de las funciones, y en este caso particularmente de la jurisdicción, tanto ordinaria como constitucional, sea por fuera o sea dentro de la Corte Nacional o Suprema. Insisto, es un tema de institucionalidad, más allá de la ubicación geográfica. Nosotros creo que al final todavía tenemos mucho por aprender y por lograr que nuestros jueces, mira que no es fácil entender cómo seguimos por años todavía con jueces encargados en la Corte Nacional. O sea, esto que dentro de todos los problemas que la gente se queja de la justicia, esto les parece un tema que no hay ningún tipo de inconveniente. No, hay otros problemas. No, pero este no es un problema. Claro que es un problema. Es un gran problema. Y que no haya habido un concurso para poder terminar de llenar las vacantes en la Corte Nacional de Justicia y sigamos todavía con jueces de cortes provinciales encargados allá, eso es un problema que hay que solucionarlo. Pero lamentablemente los últimos consejos que hemos tenido han sido claramente incompetentes para hacer un concurso. No digo varios concursos, no digo llenar las vacantes, no, un concurso nada más. ¿A cuál consejo se refiere? ¿Al de participación los últimos, no, judicatura. Judicatura. Yo me refiero a los últimos que hemos tenido. Es más, le diría, ¿desde hace cuánto no tenemos un concurso de Corte Nacional de Justicia? Probablemente desde la administración del doctor Yalc, porque antes fue la nuestra, que hicimos una elección de toda la Corte. ¿Ya? En el periodo 2011-2013 se elige la Corte completa. La primera renovación se hizo en la administración de Gustavo Yalc, y luego creo que de ahí, no sé si hemos tenido otra renovación parcial. Yo no la recuerdo. Lo que hemos tenido son encargos y concursos fallidos. En el tema de lo que yo le preguntaba de la Corte Constitucional, en el diseño actual, cuando llega ante la Corte es el Pleno el que falla, ¿no es cierto? Bueno, hay unas fases de admisibilidad. Pero cuando llega. Y cuando ya llega, sí, es el Pleno. Es el Pleno, ¿no es cierto? En la alternativa, la variable o en la alternativa que yo le proponía, primero iría, después de admitir, primero la admisibilidad, obviamente, todo. Llegaría a una sala y quien pierda podría apelar ante toda la Corte Suprema, que yo la volvería a llamar Pero Suprema. Mira, si lo hace más práctico todavía, en el caso que tú planteas, de hacer salas, porque en un momento hubo salas también, ¿no? Claro. De Tribunal Constitucional, etcétera, o de garantías constitucionales. Bueno, salas. Creas 3 salas, ¿no? Creas 3 salas contra un juez y despachas más rápido, pues, ¿no? Sí. Y ahora, si hay si ya quieres ponerte más estricto en términos de establecer que había una violación de líneas jurisprudenciales no motivada, tal vez puedas crear algún tipo de recurso que te lleve a un pleno, por último, pero la realidad es que deberías tener 3 salas y las 3 salas despachando a una velocidad, digamos que el triple de producción. Sí, pues 3 producen porque más aquí que la una. gente solamente piensa en el caso tal, no. Tú cuando analizas un sistema, tienes que analizar flujos, cuántas causas entran, cuántas salen, ¿no? Entonces, esto es complejo, desde primera instancia hasta las altas cortes, porque solo así vas a poder medir la capacidad de reducir la mora. El ciudadano quiere una decisión. A veces hasta dice, ¿sabes qué? Que salga como sea, pero que salga. Pero no puedo pasar años esperando que se decida la corte en resolver mi caso. Entonces, y por eso es que si tú ves el sistema anglosajón, a veces la primera instancia no son necesariamente los mejores abogados que tú puedas creer en el sistema de Estados Unidos. Pero te dicen, ok,
esta primera instancia, que incluso algunos de los cargos son de elección popular, Ajá. terminas con una posibilidad de un recurso de apelación. Entonces se corrige cualquier hierro de primera instancia con la apelación, porque realmente tu derecho es a la apelación. A veces nosotros equivocadamente afirmamos que yo tengo derecho a llegar a casación. No, tú no tienes un derecho a la casación. Tú tienes un derecho a la apelación. Apelar. Un recurso amplio, sin restricciones, como lo es la casación, que es un recurso técnico que va ante la Corte Nacional. Y que solamente en la casación se viene una cosa, no todo el proceso, exacto, todo el rollo. Mira, en la apelación se ve todo. Pues. Y mira cómo incluso en la Corte Nacional emitió una resolución hace 4 años para los casos le llama el recurso especial de doble conforme. ¿Qué significa esto? Hay ocasiones en las cuales la condena no llega en primera instancia, llega en segunda instancia, en la apelación. Entonces tú dices, oye, a mí recién me condenaron ahorita en apelación. Claro. Yo tengo derecho a un recurso amplio. No lo tenías. Solo tenías la casación, que es un recurso acotado, que tiene límites, ¿no? Entonces, creó una regulación para que cuando te condenaran en apelación o en casación, tuvieras derecho a un recurso amplio que pudiera revisar la condena en todos sus ámbitos. ¿Y quién lo revisaba eso? En el caso de que te condenen en apelación, va a la Corte Nacional de Justicia. Y si es en la Corte Nacional de Justicia, otra sala de la propia Corte Nacional de Justicia. Pero esto debería ya estar regulado en el COIP, que hasta el momento no lo está, porque hay muchas reformas que están pendientes y a veces damos vueltas en temas que son realmente superfluos, pero temas fundamentales como este son necesarios de abordar. Y otro tema, por ejemplo, los asambleístas, cada vez que hacen una reforma penal se rasgan la vestidura, que hay que aplaudirlos, etcétera. Yo les pregunto, y yo hablo con uno de ellos, les digo, ¿y tú mides los resultados de tu reforma? O sea, dime una cosa, tú al mes, a los 3 meses, sientas a ver la estadística en cómo se mejoraron las prácticas gracias a tu reforma. A ver el impacto de la reforma. Cosas que más le apuesto a que no. Ninguno. Ya están en la siguiente ley. Ya están en la siguiente ley y se olvidaron de la anterior. Sí, pero es que así no se puede. No, porque no se puede. La ley si no se aplica, no sé si es letra muerta. Un ejemplo interesante fue cuando se hizo la reforma procesal penal chilena. Ellos lo que hicieron, como ellos tienen regiones en su división administrativa, claro, sí, fueron desde las regiones más pequeñas. Pero nosotros también, según la Constitución, tenemos regiones. Sí. Oiga, ¿ahí hay una violación constitucional o no? Sí, claro, todavía eso ha sido inaplicado desde el 2000. Desde el 2008. Sí, claro. Pero bueno, en las regiones chilenas fueron desde la más pequeña hasta Santiago, ¿no? ¿Y qué es lo que hacían? Iban viendo cómo se aplicaban las normas. ¿Cómo se aplicaba el Código de Procedimiento Penal? Que era nuevo. Acuérdate que no había fiscalía en Chile. Eran los carabineros investigando y el juez, y nada más. Crearon una fiscalía de la nada. Claro que hubo inversión y todo, pero esto implicó que se tomaron las cosas en serio y fueron revisando región por región. No solo cómo había que mejorar una norma para hacer más clara, sino incluso, por más clara que fuera, cómo la aplicaban. Y se requería que se vuelva a redactar la norma de tal forma que el espíritu, por decirlo de alguna forma, del que era la intención del legislador, se pueda cumplir. Y así iban región por región, haciendo correcciones, modificando, haciendo reformas, hasta llegar a Santiago. Pero acá resulta que en 6 meses entró en vigencia el COIP. El 10 de agosto del 2014 entró en vigencia y estuvo publicado el 10 de febrero de 2014 en acto oficial. ¿Y cuál era la justificación? Porque había una exigencia de tener en vigencia el tema de lavado de activos. Oye, pero pudiste haber puesto en ese artículo o el capítulo y el resto dejarlo. Pero mira, 6 meses, 0 capacitación. Porque ahí les pusieron, oye, ustedes organícense. Ustedes mismos organícense para hacer los cursos de capacitación. Un desastre. Eso es broma. No, es correcto. Es broma. Así fue. Así fue. Escasos cursos siempre para los amiguitos, los elegidos, etcétera, y no capacitación masiva, además también para los abogados, que es lo que se requería. Y esa es la realidad. Vamos a otro tema también que es penal constitucional, porque... A ver, yo estoy de acuerdo con que los trabajos forzados no pueden existir. Eso es otra cosa, ¿no? Trabajo forzado es llevar a gente a trabajar en la cantera, en las minas de carbón, etcétera. Pero hasta donde yo me acuerdo, a mí me enseñaron en mi casa y en el colegio que el trabajo honrado, no el otro, dignifica al ser humano. Y aquí hemos armado un escándalo porque los ciudadanos, ¿cómo se llaman ahora? Los PPL, las personas privadas de la libertad, trabajen. Primero que nada, es a su juicio constitucional, legal, que los internos trabajen. Claro.
Sí. No hay ninguna prohibición de Eso que iba a ellos decir, puedan ¿dónde está? trabajar. No existe. Es más, yo recuerdo el exdirector de esta unidad o sección del municipio de Guayaquil, Duarte, que fue candidato. Pedro Pablo Duarte. Por si acaso no soy amigo de él, y no es propaganda ni nada, por si acaso. Yo recuerdo que alguna vez yo fui a la penitenciaría por temas profesionales y me topé que el municipio estaba haciendo algunos trabajos de coordinación y había temas incluso que habían llevado, esto es época de Nebot, si mal no recuerdo, habían llevado un bus que tenía computadoras para darles cursos de computación a los PPLs. Habían, creo, hasta clases de yoga, pero el tema es fundamental. ¿De yoga? Sí, para reducir el tema de ira, ¿no? No, la violencia. El yoga funciona. Claro. Y era muy interesante. Y luego también decían que tenían ellos unas especies de haciendas que eran del municipio, donde se estaba analizando que puedan ir a trabajar allá, sobre todo de mínima seguridad, ¿no? Gente que personas que estuvieran... Sí, porque no vas a llevar ahí a los asesinos. Claro, no es para llevar a los gedeos ni nada por el estilo. Pero tenías para presos que estuvieran en mínima seguridad la posibilidad de llevarlos para allá. Vamos incluso a un ejemplo mucho más antiguo. Mi abuelo, incluso en su momento en la penitenciaría, llevó allá también herramientas de trabajo para que puedan trabajar allá los presos. Está hablando del capitán Llávar. No, ese es mi abuelo paterno. No, mi abuelo materno, Ludovico Alcione. Ya. Él, Pierre López, él incluso en su momento tuvo algún tipo de convenio con la penitenciaría y llevó herramientas de trabajo también para que trabajen allá. Entonces, ¿Sí? no es imposible, esto no es imposible. Ojo, tampoco no hace tanto tiempo también hubo trabajos que estaban dentro de intramuros y que se hacían. Sí, yo me acuerdo. Sí. Hacían señalética, puertas, trabajos de carpintería, etcétera. O sea, esto de aquí no es imposible, es cuestión de organizarse. Ahora, el tema es que no se convierta en una explotación laboral y cuál es el destino de esa capacitación. El hecho, primero comencemos, el hecho motriz del tema de si las personas privadas de la libertad pueden o no pueden trabajar sin que sus derechos constitucionales se vean afectados, cero. No. Sí pueden, ahora sí. Segundo, las otras dos cosas que usted dijo, ¿verdad? Vamos al otro. ¿Cómo les pagan? ¿Y a dónde va ese dinero? Y aquí viene un tema interesante, porque acuérdate que como consecuencia de una sentencia tienes algunas obligaciones. Reparación integral de la víctima, multas para el Estado y también tu propia subsistencia y tu familia. Y yo recuerdo en su momento uno de estos casos que se habló mucho de justicia indígena, de los primeros que se conocieron allá por el 2008-2009, y una de las discusiones de un caso que era al final del día un femicidio, era un hombre que había asesinado a la mujer que le había sido infiel, o sea, un caso que si lo analizamos hoy... En la Italia de las 60 y 70 era el delito d'onore. Bueno, pero ese no es bajo las circunstancias que en su momento el artículo 22 del viejo Código Penal tenía, que después fue derogado, que será encontrada flagrantemente en el acto de adulterio. No, este no es el caso. Este era un tema que se enteró por un chisme y fue y la mató. O sea, un caso que no debería haberse aplicado justicia indígena por ningún concepto, debió haber aplicado justicia ordinaria. Bueno, el análisis interno en la comunidad, cuando llegó a conocer este tema, es, a ver, si este tipo lo entregamos a las autoridades, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar preso, y preso vago. No va a hacer nada en una cárcel. Y uno de los mandatos indígenas es no ser ocioso. Por ende, esta entrega como tal no va a cumplir con un mandato constitucional indígena, por un lado. Por el otro, vamos a ver qué es lo que realmente ocurrió. Y entonces ellos hacen una investigación desde el punto de vista criminológico, no es un CSI ni nada por el estilo, pero ellos dicen, a ver, aquí hay una criminogénesis que empieza desde el chisme. Ojo que empieza con el chisme y luego avanza al acto grave que es el femicidio como tal. Ortigaron a las chismosas, pues, ¿no? Empezaron por ahí. También fueron sancionadas las chismosas y a él lo termina sancionando, y la sanción de él es una sanción de trabajar para la comunidad, y de lo que trabajaba para la comunidad que le pagaban, una parte iba para las víctimas, que era la familia, ¿no? Entonces, bueno, vean ustedes que es un caso en el cual hay muchísimos temas a analizar, pero a los 3 meses se enteró la justicia ordinaria que existió una muerte. Sí, a los 3 meses se enteró, sí, y ahí lo fueron a buscar. Y el tipo, ¿qué es lo que sacó? Yo tengo una sentencia de justicia indígena.
Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Sí, pero no aplica. Pero se le aplicaron. Y el tribunal, una unidad judicial de la Tacunga, lo sobreseyó y dijo que él había cumplido, o sea, estaba cumpliendo la pena impuesta por la justicia indígena. Y esto y muchísimos otros excesos son parte de esta discusión, pero regresemos al tema fundamental. Y es que el fruto del trabajo que realice la persona sancionada tiene que establecerse unos destinos. Sí, no, entre no otros puede quedar destinos, aleatoriamente así como es. yo quiero. No, esto no es que vamos a pagar ahí el bar de la cárcel, no es para pagar eso, pues, ¿no? Pero insisto que la discusión en sí es particularmente cómo regular los destinos. Esto implica que el centro de rehabilitación sea quien capte el dinero, haga las divisiones y le dice, ok, de tu valor, esto es lo que se ha dividido, esto quedó para la reparación integral de la víctima, que la gran olvidada en la fase penitenciaria, la gran olvidada, yo alguna vez comentaba, creo que contigo. ¿Se cumple alguna vez eso? La reparación integral, la gran mayoría de las veces no se cumple, pero más del 98% de los casos no les pagan a las víctimas. 98%. Claro, y te puedes enmarcar la sentencia, donde te han mandado a pagar X valor, pero ni a la fiscalía, esto es interesante, ni a la fiscalía le interesa probar con detalle el perjuicio y buscar obviamente que reparen a la víctima como tal. Esto en general, no es un tema de una crítica actual. No, en general, la víctima está ahí, cuando tiene recursos, tiene abogado. Si no tiene recursos, está jodido. Está jodido. Sí. No hay quien vele por ello dentro del proceso jodido. Penal. Entonces, si incluso llegaron a una sentencia sin tu ayuda, sin tu impulso, en esos casos raros que ocurren, ¿no? Y tú dices, bueno, ya me mandaron a pagar X valor en la sentencia. ¿Quién me paga? Nadie te paga. Porque el tipo se va preso, no hay quien cumpla, etcétera. Entonces vean cómo, si bien este código, que es el Código Orgánico Integral Penal, ha rescatado sin duda una participación mucho más activa de la víctima en el proceso, lo más importante, que es la reparación de ella, queda de lado. Y mira, y ahorita aprovecho para contarte un proyecto que tuvimos en la judicatura, que era un tema de tránsito, porque de todas las víctimas probablemente una de las que menos más hay son las de tránsito. Sí, las que más hay de tránsito, la gran mayoría de delitos flagrantes, la gran mayoría de ellos. Claro, flagrantes. Sí, la gran mayoría son delitos flagrantes. Entonces, ¿qué resulta? Que tenían los casos, empezaba el proceso, devolvían los vehículos que habían participado dentro del accidente y luego llegaba la audiencia, que es la de juzgamiento, que se suspendía. Y tenías 10, 20 convocatorias y no había audiencia, y no pasaba nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que resulta que la víctima, más allá de la sanción que tenía que imponerse al infractor, la víctima también quedaba insatisfecha porque no se le reparaba. Bueno, ideábamos un plan, y era que si a la primera convocatoria no iba el procesado, tenían inmediatamente la fiscalía que pedir la retención del vehículo que había participado en el accidente. Una vez que se lo retenía, tenía dos opciones. Había dos opciones nada más. Ir al juicio, claro, con su derecho, obviamente, claro, a afrontar bajo debido proceso, y a lo mejor también se leía ratificada su inocencia, pero estamos hablando de alguien que ya fue acusado por la fiscalía, que ya fue llamado a juicio, etcétera. Podía ir y enfrentar al sistema. ¿Y podía no ir? O pagarle a la víctima. Y hacer un acuerdo reparatorio. Y terminado el tema. La gran mayoría optó por el acuerdo reparatorio. ¿Sabes cuánto se le pagó a las víctimas en un periodo de 6 meses? $1,5 millones. Nunca en la vida. Contra cero. Sí, contra cero, exacto. Contra cero, porque además la gran mayoría de los acuerdos cuando se dan en tránsito son debajo de la mesa. No son. Esto era sobre la mesa. Aquí tenías el detalle. Ah, claro. Tú sabías, contabilizabas. Los arreglos de tránsito son debajo de la mesa, del colchón y de la cama. Al final del día, lamentablemente, las víctimas de tránsito son parte de acuerdos que se hacen y resulta que después tú ves como los parientes acuden a los juicios y te dicen, no, es que mi papá era borrachito y a veces en la noche salía y se tiraba los carros. O sea, cosas así, pues cosas de loco, ¿no? Entonces esto ponía sobre la mesa los acuerdos y permitía contabilizar víctimas. ¿Y eso sigue existiendo? No, eso lo dejaron, desde la época ya lo dejaron votado. Porque te das una idea, porque todo el mundo refunda la república cada vez que llega una institución en este país. Ah, desde la época de Frank, porque usted sabe que yo cariñosamente al doctor ya le digo Frank Nitti. Ya. ¿Usted se acuerda de quién era Frank Nitti? No, cuéntanos. El verdugo de Alfonsus. Mira tú. Alfonsus Capone. Un hombre generosísimo. Eso es verdad. Hay innumerable cantidad de anécdotas de gente italiana de escasos recursos, por problemas, y que lo iban a esperar a este señor cuando bajaba del hotel. Este man vivía en un hotel, en todo el piso, obviamente. Claro. Y en un hotel
todas las estrellas que podían haber en ese tiempo. Y cuando lograba llegar a este man y le explicaba, sacaba, en ese tiempo había el billete del One Grant, que lo sacaron de circulación y ahora es specimen. Y llega a sacar ahorita tú un billete de $1,000 en Estados Unidos y antes de que la cajera diga algo ya te cayó la DEA y 4 organizaciones. Me dijo, oiga señor, ya varía este billete, ¿de dónde lo sacó? Si ya no circulan hace décadas. Y este, en fin, bueno, pero tenía otros defectos. Claro, pobrecito. es correcto. No podía declarar los impuestos. Fue una cosa injusta. ¿Por qué no podía declarar los impuestos? Porque, como decía, ingresos de 300 millones por prostitución, tanto de impuestos. No podía declarar. Bootlegging. Y por eso era más todavía. Contrabando. Ya, Claro. o sea, no podía declarar los impuestos. Pero vamos a otro tema. A ver. Cuando alguien mata a alguien y se comprueba que efectivamente fue un homicidio, un femicidio, etcétera, etcétera, etcétera. En la sentencia se incluye una reparación, ¿no es cierto? Sí. Generalmente. Pero por ahí vemos el tema de cuánto. El quantum es un tema fundamental. Una de las, insisto, grandes deudas para con las víctimas. ¿Por qué? Porque como la fiscalía no presenta mayor prueba de una... Porque olvidémonos del caso que es un tema de contrapropiedad. Que tú dices, bueno, valía tanto la cosa, etc. No, vamos a un tema mucho más complejo. Vida. ¿Cómo cuantificas la vida? Y ahí vas a tener que diferenciar. No sé si alguna vez has visto la película Civil Action de John Travolta. Claro. La primera escena cuando entra al juicio y él va explicando y decía cuál era la víctima que podía ganar más dentro de una indemnización, ¿no? Entonces te decía, un niño se le paga menos que a un adulto. Si tiene una preparación profesional, menos que a un trabajador que solamente gana el básico. Y ahí comienza a diferenciar, lo mismo entre razas, incluso. Entonces, y ella le iba avanzando en esta discusión, que en el fondo, insisto, uno diría, ok, vamos a ver la discusión sobre lucro cesante. En el Waldorf Astoria vivía Al Capone, nos cuenta un querido amigo. Qué bien, interesante. Claro, que el Waldorf Astoria en ese tiempo era, cuando estaba en Nueva York... Todavía creo que ¿Cómo? Es a ver. Sí, bien, vaya a dormir allí, es bien barato. Sí, claro. Me imagino. Yeah. Pero la cuestión de fondo, insisto... Pero la vida no se supone que la vida es igual. La vida es igual, no. Aquí lo que tú vas a discutir es lucro cesante. Ya. Esa es la discusión. No vas a discutir cuánto vale la vida. No, eso no es una discusión judicial. Lo que tú vas a decir es cuánto es el perjuicio para sus deudos por la ausencia de esta persona dentro del seno familiar. Entonces, tienes ahí la discusión sobre... Cuando hay un accidente por ejemplo, de aviación se tiene que armar unos pedos gigantescos. Y una vez más, casuística, caso a caso. Porque no es lo mismo el niño de profesional. Entonces, imagínate que alguien que está en su prime, 30 años, factura, y además hay constancia de que tiene una facturación elevada, gana 20,000, 30,000 dólares. Entonces dice, bueno, este ganaba así ahora, ¿cuál es la proyección en su vida? ¿Cuánto hubiera ganado? Entonces, bueno, ahí es otra una especie discusión. De cálculo actuarial. Claro, totalmente. Así debería ser. Pero en el fondo lo que hacemos es... Aquí. No, aquí no es así. Aquí calculamos el básico. Y con el básico hacemos los ejemplos. Y no es que hay una tabla, porque no hay una tabla, no es que hay un baremo, que uno diría, si tú vas a otras legislaciones como la española, tienes baremos para discusiones sobre lesiones, no solamente en ámbitos de seguridad social, sino particularmente la que usas para indemnizaciones laborales, de mala práctica médica, etcétera. Entonces, todo esto tiene efecto. Eso es para las lesiones físicas. Lesiones físicas. Cuya más grave es la muerte. Obviamente ya es el término de la vida. Y reitero, lo mismo con el análisis de lucro cesante, entramos a estas disquisiciones. ¿Cuánto ganaba? Si es que estamos hablando de una persona mayor de edad que ya trabajaba, y si no, se calcula con el básico. ¿Cuántos años hubiera sido su vida laboral? Eso es aquí. Deberías hacerlo, pero no lo hace. Pero la ley dice que sea así. Pero es que es obvio, pues. Perdóname, pero como estamos en Ecuador, yo tengo dudas. El gente y el lucro cesante. Y ahí sobre esa base deberías hacer un cálculo. Si tú analizas, mira que se discutía mucho hace poco que hubo esta decisión de la Corte Constitucional que mandaba a pagar, me parece, $10,000 en el caso de los niños de las Malvinas. ¿Ya? Entonces decían, pero mira que bajo calculado. Y la Corte lo que terminó diciendo es, a ver, esto no es la reparación integral por el delito de desaparición. No. Esto es una indemnización que se está disponiendo respecto del habeas corpus. ¿Ya? Por las actuaciones del Estado en relación al habeas corpus como tal. Entonces, no es lo que se manda a pagar, porque si vamos a la media... ¿A quién mandaron a pagar? El Ministerio de Defensa me parece que mandaron a pagar. O sea, el Estado. Claro, el Estado. Que debió haber pagado ya, supongo yo, ¿no? Y entendí por una entrevista que hizo el secretario jurídico que eso se iba a cancelar inmediatamente. Ya, porque sería el colmo
del colmo, No, por que se hagan los supuesto. cojudos. No, Porque a ver, hay- aquí hay un problema. Aquí voy a apelar a la sapiencia jurídica de vuestra merced, al conocimiento del trabajo de un griego tarado llamado Aristóteles, que inventó la lógica. Un poco tonto ese muchacho, ¿no? A ver. Te mandaron a pagar 10 lucas. Ok. Que además es última instancia, ¿no? Ok. Yo sostengo, medio en broma, medio en serio, que en un mundo ideal el Estado ecuatoriano no le podría cobrar ni multas, ni impuestos, ni nada a nadie. ¿Por qué? Porque quien no paga no tiene derecho a exigir que le paguen. Y el Estado ecuatoriano, en todos sus niveles, y no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado ecuatoriano en sí, se distingue desde tiempo inmemorial en ser un tigre para cobrarte y ser un lirón que está en lo más profundo de su sueño cuando se trata de pagar. Entonces yo pregunto, ¿es correcto, lícito, moral obviamente no es, etcétera, que cuando tú eres deudor del Estado y al mismo tiempo eres acreedor del Estado, ni siquiera puedas plantear cruzar cuentas? Que cuando el Estado esté en mora contigo, tú no tengas forma de obligarlo a pagar. Pero cuando tú le debes al Estado, ¡ay, hermano! La carga de los cosacos borrachos en día de saqueo es una broma. Eso no puede ser, pues, porque ahí hay una violación de los derechos constitucionales, ¿o no? Totalmente. Totalmente. Estamos hablando y estamos gracias. La discusión, Chucha, insisto, no he sido tan bruto. hagámoslo dentro de la misma A ver, institución. a ver. ¿Ya? El SRI. El SRI, el IES, etcétera, que tienen capacidad coactiva. Ahí es donde entramos en la discusión. Oye, resulta que, por ejemplo, tienes una coactiva abierta por 8 años. Por 8 años. Tú y a mí ya me debiste haber cobrado porque tienes bienes sobre los cuales los tienes medidas cautelares. Y resulta que, ¿cómo puede durar 8 años una coactiva? Una coactiva. Estamos de acuerdo. Pero las consecuencias son, siguen cobrando intereses. Pero ¿cómo vas a cobrar intereses si tienes el bien para poder cobrar hace 8 años y no lo haces? ¿Cómo voy a cargarme todavía mis intereses? Cuando tú debiste haber cobrado en su Altos momento. intereses. Altísimo. Las consecuencias, por El ejemplo, SRI con el tiene tema- multa del 3% vamos mensual. con el tema de las consecuencias penales, por ejemplo, de la retención ilegal de aportes de la seguridad social. Resulta que además tienes trabajadores que no cobran, a pesar que tú tienes bienes para poder hacerlos cobrar, tendrás que rematarlos, liquidar y cobrar y inmediatamente pagar todas las distintas Sí. pensiones que Lo tienen. que dice la pendientes, ley. etcétera. Ya. Y luego de eso, bueno, ya por lo menos se satisfizo la necesidad de seguridad social de los trabajadores. No les pagas tampoco. Tienes problemas para la jubilación, tienes jubilaciones cortadas porque tienes un periodo que no ha sido O sea, jodes imputado. a medio mundo. Todo el mundo. Y la persona que al final del día tiene sus bienes bajo una medida cautelar, la denuncia en la fiscalía. La denuncia en la fiscalía y la van a sancionar con una pena privativa de libertad. A ese extremo. A ese extremo. Entonces, yo ahí sí lo que tú tienes que analizar es que existe de parte del Estado en general, cuando no cobra en este caso una coactiva durante tantos años, obviamente tiene que haber una responsabilidad. Tiene que haber una responsabilidad. Porque no puede ser que me cause a mí tanto daño. No solo a y es ti. suficiente, a mí y a todos los que están en el claro. entorno de esta relación jurídica. Y ahí, a pesar de eso, el Estado decide no cobrar. Tú cuando vas a veces a una institución y dices, mira, ahí esté bien, yo quiero entregarlo, creo que cuando usted lo podrá poner a la venta, etcétera. Es más, Es una hay forma de personas, extinguir las obligaciones, sigue siendo la sí, dación en pago. pero te dice, alguna institución te puede decir, yo no necesito eso, yo no tengo por qué ser un cementerio de inmuebles. Que eso pasa también. No, claro. Claro, entonces yo no necesito. Pero oye, pero usted necesita hacer un hospital en esta zona. No hay un hospital aquí. Le va a convenir tener este espacio, una área No interesante. necesito. No está en la proyección. Entonces, insisto, creo que hay un tema relacionado con la administración pública y los derechos de los administrados que tiene que analizarse los daños que se generan, como una inadecuada o retardada actuación de esta naturaleza puede generar dentro de los distintos sujetos que son parte de estas relaciones jurídicas. Un ejemplo al revés. Le debes al SRI y el SRI, en esa delegación provincial o zonal, como se llame, te cae con todo. Claro. Te cae con todo. Y te cae con todo.
Pero me pongo yo de ejemplo, ¿no? A mí me llegó hace 2 semanas, creo, 8 notificaciones del Servicio de Rentas Internas a la señorita que tiene la bondad de llevar mi contabilidad, en la que me notificaban que después de revisar el SRI ha llegado a la conclusión y resuelve que se me devuelva el impuesto al valor agregado, porque como usted sabe, yo soy tercera edad hace rato. Pero sí sabe cuáles meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del año 2025. Pérez, que hasta ahí no... El SRI lo que ha hecho es emitir una resolución diciendo que tengo derecho a cobrar. Luego dice, dispóngase a oficiar al Banco Central o al Ministerio de Economía y Finanzas para que acredite la cuenta tal del señor. ¿Sabe cuánto demora eso? Nadie sabe cuánto demora eso. Entonces yo pregunto, ¿quién no paga? Puede cobrar, puede exigir cobrar. Con nuevas obligaciones. Tú dices, hay nuevas obligaciones y te quieren cobrar otro tema. Y vaya cruce. Es claramente un tema complejo en términos de distintas instituciones que interactúan. Pero en general, obviamente, la idea siempre va a ser que si tienes un acreedor al cual tú le des un valor y él también te debe a ti, debes compensar. Sí. Se llama compensar. Sí, claro, por eso es que ¿sabe qué hacen los bancos con los cheques? Hay una cosa que se llama cámara de compensación. ¿Sabe qué es lo que es la cámara de compensación? El cruce de que tantos te giraron contra eso, y se pagan entre ellos. Y cuando no hay la plata, ahí se arma el relajo. Bueno, se armó alguna vez en algún tiempo pasado. Es correcto. A ver. Mira que... quería comentarte algo que es un tema interesante. No sé cuánto tiempo más tengamos. En 20 minutos. Tenemos actualmente ya esta competencia de la UAFE, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, de inmovilización de fondos. Y esto es un tema que ya se está dando desde el año pasado para acá, y creo que es muy interesante en términos de ser una herramienta de política criminal, porque así la ha estructurado el Estado ecuatoriano actualmente, y están generando procesos de congelamiento activos, por decirlo así, particularmente fondos en cuentas, a una gran cantidad de personas. Cada vez que la UAFE emite un ROI o previo a emitir un ROI, termina generando un proceso de inmovilización de fondos que es una competencia directa, pero que está sometida a un aval judicial. Es decir, dentro de, me parece que son 8 días, tiene que ser remitido esta comunicación a la unidad judicial que es con delitos relacionados al combate de crimen organizado y corrupción. Esa de ahí, la que está en Quito. La que está en Quito. Ellos son los que analizan el caso a caso y ven si avaliza, la gran mayoría de los avaliza. Y terminan con ratificada la decisión. La gran mayoría es ratificada. Entonces, pero aquí lo interesante de todo esto es que se generan 2 procesos. ¿Por qué 2 procesos? Porque por un lado tienes este congelamiento de fondos y por otro lado tienes la causa en la fiscalía. Claro. Ojo, a veces los dos no están interrelacionados. Por un lado va el fiscal que a veces ni sabe que ha habido un congelamiento de fondos, y por otro lado tienes tu caso presentado ante la unidad de crimen organizado y corrupción, y tú vas allá y le dices, oye, por si acaso, vea, aquí yo ya comparecí en la fiscalía, yo ya le comento, hay un caso de fiscalía ya abierto, ¿no? Pero yo lo que quiero es que me levante el congelamiento, porque yo soy un falso positivo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hay? No estoy criticando a la UAFE, pero en este caso ha habido un error. Pero nadie es perfecto. Pero aquí nos lleva de la mano de un tema muy interesante, que es el tema de los arrepentidos, o los informantes, o los whistleblowers. Y cómo tenemos que tomar con pinzas una denuncia anónima, porque es anónima. Vea, compañero, yo de entrada, desde que en historia estudié cómo funcionaba el Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición, vivía de denuncias anónimas. Uno metía una denuncia en un hueco ahí en la Inquisición, no habían cámaras en ese tiempo, obviamente, y pobre el denunciado, estaba jodido, porque era un proceso indiciario. El tipo a veces se enteraba cuando lo iban a coger con todo. Claro. A ver, aquí, mira, ahora ya no es porque te detengan como tal, porque esa obviamente siempre ha sido una preocupación de una persona investigada. Tienes denuncias anónimas, y ahora vamos a poner el antecedente de esto. Si lo analizamos desde el punto de vista de los fraudes corporativos,
¿Ya? ¿Cuántos fraudes corporativos llegan a la justicia, a ser conocidos por la justicia? Pocos. Analizado desde la perspectiva estadounidense, que tiene mucha más data que nosotros, ellos te dicen que por denuncias presentadas por los distintos actores, 4%. O sea, denuncias formales. 4%. Allá. 4% allá. Denuncias formales. Es decir, que una de las partes en litigio presentó la denuncia formalmente y acudió. Esa es una denuncia formal. Sí, Ya. 4%. ¿Y cuántas por informales? 40% por La denuncias FOC, 10 anónimas. a 1. Claro. 40% de los fraudes corporativos son conocidos por las denuncias anónimas. Un whistleblower. Whistleblowers. Entonces te dicen, realmente como herramienta de política criminal nos permite entrar en un universo de casos desconocidos para el sistema de justicia y que gracias a ellos podemos hacerlo. Ahora, vamos a ponernos en el plano. Si es verdad, no lo es. O no lo es. Porque, a ver, el hecho de que sea un whistleblower no significa que lo de que dice él sea cierto, ¿no? De entrada. Para nada. Generalmente sí es, por si acaso. Sí, es correcto. Es como pensemos que un 99% de las personas que denuncian en la fiscalía denuncian hechos ciertos. Eso les pasó. Es verdad. Ahora un 1% de gente maliciosa o temeraria que va a haber presentado denuncias. O imbécil. ¿Ya? Pero la realidad es que la gran mayoría de los whistleblowers, de hecho, están diciendo un dato correcto, un dato verdad. Y así funciona el sistema estadounidense, en términos generales, de la persecución de fraudes corporativos, a través de esta información que brindan los whistleblowers, y ellos investigan. Pero claro, y una cosa es la denuncia, pero yo la denuncia, o le pido que me soporte la denuncia con la información, o yo mismo ya con el dato comienzo a investigar. Pero lo que yo no puedo es coger y decir, ¿sabes qué? Me parece que la denuncia tiene cierta fiabilidad porque la verdad es que está bien escrita. Porque yo digo. Y porque me parece que es lógico. Y ahora con esto vamos a armar rápidamente un caso y vamos a inmovilizar fondos. Eso no es tan sencillo. Eso no lo puedes hacer. Y ese es el riesgo de los falsos positivos. Entonces, la UAF hace unos estudios, unos análisis internos para obviamente analizar concretamente estas denuncias y luego ver si pasa la siguiente fase. Lo que tiene que obviamente que establecer la UAF es un sistema estructurado para que no se pasen falsos positivos. Pero reitero, con esta estadística en mente, debemos tomar en cuenta que es una gran herramienta de política criminal corporativa. Sí, día 1. O sea, es una necesidad en el fondo, porque realmente sin eso no descubrirías nada. No, nada, 4%, nada. No descubres nada. Pero, sí, hay que analizar caso a caso y ver qué soporta estas afirmaciones en esas denuncias anónimas. ¿Y cómo lo comparamos con en los casos penales, los testigos del Estado, los arrepentidos? Aquí no hay whistleblower. Las colaboraciones eficaces. Exacto. No, sí tienes whistleblower, están regulados también. Lo que pasa es que, una cosa es poner que tienes posibilidad de presentar denuncias anónimas, que lamentablemente en el pasado la Fiscalía no ha sabido proteger a sus denunciantes anónimos. Tú vas con la denuncia y le dices, oye, por su caso es denuncia anónima. Ok. Igual queda registrado y dice, oye, ¿sabes qué es cierto? Nos olvidamos de poner lo que era anónimo, quedó el nombre de él ahí. 2 meses después, ya le dimos de baja, ya borramos el nombre del sistema. Eso no puede pasar. ¿Ya? Y no digo que pase ahora, pero ha pasado. ¿Ha pasado? Sí, ha pasado. Yo tuve un caso en que un cliente mío presentó una denuncia anónima, lo dijo formalmente como tal, y quedó registrada la denuncia como tal. Y todo el mundo, no, se fue al país una época y hasta ahora no le ha pasado nada. Gracias a que pero en el fondo, no fue anónima. Como el proceso de esta anonimización de los denunciantes tiene que acompañarse. ¿Por qué? Porque recuerda que al final hay un premio por las denuncias. Claro, hay un premio. Tú puedes terminar recibiendo de lo que el Estado cobre, efectivamente, un porcentaje. Entonces, ¿Cómo hace años cuando alguien berreaba un contrabando? Claro, pero la denuncia, un premio en el Código Tributario. Claro. Estaba ahí. Estaba en el Código Tributario las denuncias. Era perfectamente legal. No es nada nuevo en el Nadie ha inventado el agua tibia aquí. Así es, pero la cuestión es cómo proteges a esa víctima. Ese es el problema. Entonces dice, por ahí un sistema de protección de víctimas y testigos. La verdad es que no funciona tan bien como quisiéramos. Y luego no hay alguien que haga un seguimiento de esta víctima que denunció y le diga al final, oiga, gracias por haber presentado la denuncia, el Estado pudo recuperar estos valores y este es el valor que le toca a usted. No hay un seguimiento. Tú mismo te estás viendo cómo avanza el caso. Si no, nadie te va a llamar. Pero si te pones a tú mismo a mirar... Sí, es una exposición brutal. ¿Sabes lo que te iba a decir? Brutal, claro, estás más o menos con un cartel diciendo... Fui yo. El punto rojo aquí, por favor, no fallen. Sí, no fallen. Sí, pues. Sí, no vayan es correcto. Es correcto. Pero ya te digo, en el fondo,
este es el antecedente. La cantidad de fraudes corporativos que se descubren a través de estas vías es inconmensurable, en comparación con la denuncia formal. Vamos a las preguntas. Todavía tenemos tiempo. Sí, señora. Ya pasó la Semana Santa, así que preguntar estas cosas. A ver. Por lo que he podido leer, dicho por las propias autoridades, y obviamente magnificado y amplificado por familiares de quienes están allí, en la famosa cárcel del Encuentro, ¿ya? Este centro hotelero que construyó el gobierno, aparentemente las personas están aisladas en una celda 23 de 24 horas al día y solo salen al patio individualmente, no pueden estar más de una hora al día. Eso, ¿qué tan a ver, yo pienso que algunos de los que están allí no deberían estar allí, deberían estar muertos. Esa es mi opinión personal. Porque yo sí soy partidario en ciertos casos de la pena de muerte. Por ejemplo, un tipo que viola criaturas, claro, que lo vas a rehabilitar. Es correcto. No, y hay casos irrehabilitables, ¿no? Esta es la gran discusión de toda la vida, Claro. si ciertas psicopatías pueden Claro, ser no. rehabilitadas o controladas o no. ¿Tú Entonces, crees que Camargo y el monstruo de los Andes iban a ser rehabilitables? Ni la madre de Teresa de Calcuta. Garavito, Tampoco. en Colombia, ¿no? No. Definitivamente tú tienes casos, y mira que es interesante estos depredadores sexuales, como en Estados Unidos tienes esta posibilidad de saber dónde viven, ¿no? Y esto puede parecer muy polémico. Pero aquí dos veces la Asamblea Nacional ha aprobado una ley para atender, esto es un control postdelictual. Es un control postdelictual de las personas para saber dónde viven, que se registren, dónde viven estas personas. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad alta de que una reincidan, reincidencia, claro, pues. una reincidencia. Y es mejor tener ese registro. Bueno, ¿Y qué dos pasó veces las la dos Corte veces? Constitucional dijo que no. Dijo que no, que eso era inconstitucional. Entonces yo digo, pero a la Corte Constitucional de Estados Unidos no le parece inconstitucional. No, allá lo tiene. pero y perdón, en otras circunstancias. Pero estás incluso. blasfemando. ¿Tú cómo se te ocurre comparar a la Corte Constitucional del Ecuador con la Corte Suprema de Estados Unidos? Por favor, qué blasfemia. O sea, en la Corte Constitucional, en la Corte Suprema de Estados Unidos han habido monstruos como el juez Frankfurter, por ejemplo. Puta, para citar uno nomás, un hito nomás. A Warren, el que presidió la comisión del asesinato de Kennedy, de ese no le creo ni el Padre Nuestro. O sea, debería haber venido aquí. Ahí hubiera estado en su elemento. Pues eso deja mucho que desear. Pero las dos veces lo declaró, ¿en base Sí, a dos qué? veces. Consideran que ya la persona ha cumplido su pena. Ya cumplió su pena, el Estado no puede ejercer ningún tipo de acto de control después del cumplimiento total de su pena. Y consideran que eso es discriminatorio. Y bajo esa figura... ¿Pero por qué terminó dos veces discriminatorio? ejecutándolo. Si yo que no he delinquido ni he hecho nada, mi domicilio es público. O sea que me están discriminando a mí también. No, No, estos no el son más tema es pendejos que porque haya no una pueden. autoridad que obviamente tenga este registro, controle dónde viven, si se cambian de domicilio, lo hagan, que no puedan vivir, por ejemplo, en caso de pederastas, cerca de escuelas, no pueden vivir. No. etcétera. Entonces, mira, más allá de las paranoias que a veces uno ve en noticias o series o películas estadounidenses respecto a este tema, en el fondo es un tema de control social. Yo necesito saber dónde vives. No estoy No te estoy diciendo que no salgas a la calle ni que no comas. Mira que incluso hay algunas restricciones en Estados Unidos con estos parole officers, que son los oficiales de libertad condicional, que te dicen no puedes usar internet. Porque hay un tema hay de todo, te pues, contactas con obvio, otros agresores obvio. sexuales y terminan probablemente iniciando con un consumo de pornografía infantil y derivando Claro, por eso a una reincidencia están que ya habías prohibidos en cometido. internet, totalmente. Sí, y no pueden portar armas. No, pues. Entonces, pero aquí resulta que es un hombre nuevo. Perdón. Es un hombre nuevo que salió de la cárcel. En algunos estados no puedes beber alcohol. Mira. Entonces, ya con esto nos da la pauta de que este tipo de controles postdelictuales, ni siquiera en Alemania, que es un gran avance normativo, han considerado que sean inconstitucionales ni nada por el estilo. Pero aquí, insisto, somos más papistas que el Papa en algunas cosas. Y esta, mira, ya pensémoslo políticamente. Oye, Con los tantas alemanes discusiones no que son puede los que han hecho toda la fucking maldita... Toda la dogmática penal penal los alemanes. Sí. Pero estos manes saben más, ya entendí, gracias. Entonces, lo que vamos en el fondo, insisto, es que hay
riesgos sociales que deben ameritar un control de parte del Estado. Sí, señor. Y particularmente cuando estamos hablando de víctimas de niños, niñas, adolescentes, mucho más siendo un grupo de atención prioritaria, debe generarse mayor control todavía. Y si yo tengo personas que pueden generar esos riesgos, por lo menos controlarlas, limitar ciertas actividades. Yo no le digo que esté preso, yo no digo nada más, señor. No puede Ni ir siquiera aquí que esté cerca. preso en su casa. No, Porque no la es prisión arresto domiciliaria es una forma de estar preso. Pero esto no es arresto domiciliario. No, señor, yo quiero saber dónde usted vive. ¿Dónde va a vivir? Allá. No Perdón, puede ser señor, esto, me ha dado pero esta ahí usted dirección. Vaya, trabaje, Sí, entra pero a en su casa esta sin dirección problema. de viviendo de trabajo no puede porque hay una escuela de niños o de niñas a 100 metros. Así es. Y ahí usted no puede estar. Exacto. Entonces, esto nos parecería demasiado lógico para entrar en... Pero una absolutamente decisión lógico. Pero no. La Corte dijo que no. dos veces Ahora, dijo lo que que yo te no. preguntaba, el estar 23 horas en una sola. Ok, regresamos a eso. Eso Mira, es... convencionalmente, hasta donde yo conozco, no hay una restricción, es decir, dentro de los fallos de la Corte Interamericana, no tiene una limitación de esta naturaleza. Tiene un no, patio. pues si no hay restricción, entonces se puede no hacer. hay una restricción. Hasta donde yo conozco no hay una restricción y puede hacerse. Claramente estamos hablando de casos graves, ¿no? Casos graves, y por ende amerita un mayor control penitenciario y las condiciones van a variar. Es que no es lo mismo el carterista del que ha cometido un caso, por favor, obviamente, de un asesinato. Es que para comenzar, el carterista no tiene nada que hacer en una prisión de máxima seguridad. Está ocupando un espacio que debería ocupar el otro. Es correcto, es una cama que alguien más debería utilizar. Exacto, algún alguien otro más hijo de utilizar. su madre. Pero la cuestión de fondo, insisto, es, yo no le encuentro una restricción en términos generales, siempre y cuando esté atendida su salud adecuadamente, tenga una comida con suficiente cantidad de proteínas que no debilite su organismo y luego pueda salir al sol a recibir luz solar, así sea por una hora. Yo no le veo una restricción por ese lado. O sea, no habría una violación de... Yo no es lo más, veo. no, si me acaba de decir, no está internacionalmente, no está prohibido. No, para mí no tiene estas restricciones convencionales y en tal sentido, obviamente la práctica carcelaria que se hace bajo esa vía no debería existir ningún tipo de censura. Obviamente, insisto, estamos hablando de personas que están en circunstancias distintas, estamos hablando de personas que están procesadas o condenadas por delitos graves. Esto no es para todo el mundo, no es para todos los casos, no es que es un arranche de celular, no, son casos gravísimos. Y como tal, deben tener otro tipo de tratamiento penitenciario. Ok. A ver. Cuando un individuo comete un delito y se va a dar a otro país, depende mucho de cómo te llevas con el país o cómo es ese país. Unos te lo extraditan rapidito y otros no te lo quieren extraditar. El caso en España, que están los dos estos... Sí. Willy, ¿no? Sí. ¿Qué pasó allí? Yo no conozco detalles del caso. Pero básicamente, ¿por qué no lo extraditaron? Porque... Mira, lo que se ve en las noticias nada más que habría supuestamente un tema de documentación o algo por el estilo salió. Pero no, si hasta Alemania le logramos completar la extradición para traer un asesino. Pero mira, en el fondo esta discusión está basada en la cooperación judicial internacional, ¿no? Ya. En el fondo termina siendo eso. Y lo necesario que tengamos, en este caso, las altas cortes interrelacionadas y normativa que regule. Porque yo en su momento discutía... cuando había la UNASUR como tal, ¿por qué no, además de la integración cultural y comercial que puede haberse dado, entraban en un análisis de cooperación judicial para tener algo similar a lo que tiene Europa, con las entregas? Claro. Sí, hay un juez de España que ha girado una orden y hay un juez en Londres y PAC, lo detienen y lo traen. Y lo presentan. No se sometía a los juicios de extradición. Entiendo que hoy hay una propuesta de reforma que está por salir de la Asamblea que busca agilitar el procedimiento de extradición, pero más allá de eso, lo que tú necesitas, y hoy que ya tienes la capacidad de tener firmas electrónicas y validar que la orden como tal esté emitida por un juez de X país, ¿ya? La labor es ejecutar la orden de detención, cogerlo y entregarlo. No, pero dentro de estas discusiones que tenemos alrededor de la extradición, pasan años y no se terminan resolviendo los procesos. Sí, pasan años. Hay unas que no salen rapidito y hay otras que no salen. Por eso más fácil es la deportación. Entró ilegalmente, lo deportan, ¿cuál es el último puerto? Y regresa. Esa es la más fácil de todas. Pero la entrega, formalmente hablando, y ya es un procedimiento institucionalizado en Europa
que deberíamos tenerlo. Mira que nosotros sí tenemos algo parecido cuando aprobamos el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, que regula las entregas como tal, que es un concepto similar, y el Estado lo que hace es entregar a este sospechoso... Cumpliendo lo que dice el Estatuto de Roma. Si está por crímenes de guerra, de lesa humanidad, de agresión, etcétera. Ya, ok, tenemos una persona, por alguna razón está siendo juzgada por la Corte Penal, tiene una orden de captura. Miren que nosotros ofrecimos, cuando ratificamos el estatuto, ofrecimos nuestras cárceles para que puedan cumplir aquí condena. Recuerda que no es que tiene una cárcel, pues no era la Corte Penal Internacional. No tiene. No tiene. Entonces depende de sus relaciones con otros estados para poder hacer cumplir sus penas. Entonces, aquí también tenemos que en un momento dado podría estar, por ejemplo, en el caso del encuentro, una persona que esté juzgada por la Corte Penal Internacional. ¿Tú te acuerdas cuando hubo... Los criminales de guerra? ¿Te acuerdas del talibán americano? Sí. Un caso de hace 20 años probablemente fue. Sí. Bueno, en su momento él fue juzgado en Estados Unidos, cuando lo llevaban de regreso, y la discusión era dónde cumplía la pena. Entonces, claro, él lo que decía es que debía cumplirla, la mejor forma de cumplirla era cerca de su familia, porque podían visitarlo, etcétera, etcétera. Y habían estos abogados que eran expertos, porque él se declaró culpable al final del día, no peleó con el Estado, pero decía, yo me declaro culpable, pero negocio condiciones penitenciarias. Que es lo normal en Estados Unidos, sí, el plea bargaining. Entonces, discutes esto, no solamente montos de pena, sino también condiciones carcelarias. Y entre esas, claro, pasó eso. Entonces, al final del día, terminó cumpliendo su pena dentro de una cárcel cerca de su familia. ¿Que era dónde? No me acuerdo en qué estado habrá sido. Pero era en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro. Ya, no, en Estados Unidos. Claro. No es que el tipo dijo, mi familia vive en Afganistán y quiere... No, y me regreso. No, claro. Pero esa es un poco la fórmula de todo esto. Fernando, por último, a ver, cuando uno deja que usar esa maldita palabra, cuando uno deja que cuando uno combate una enfermedad a tiempo, tiene un gran porcentaje de ganar. Cuando uno le vale triple, si está o no está enfermo, y la enfermedad avanza y avanza y avanza, y aquí es cualquiera, porque una tos se puede convertir en una neumonía, y de ahí puedes irte a la tuberculosis, etcétera, etcétera, para no hablar de esa enfermedad cuyo nombre me enferma. A ver, dentro de lo que se puede esperar, porque aquí nadie es mago, ni Ecuador, Estados Unidos, a ver, que ya lo sienta a la mesa y ya lo nombra por su nombre, pero a nosotros no nos han dado el Plan Colombia que le dieron a Uribe, ni remotamente. Ni con 8 bases. Es una locura. Ya. Pero sí hay una gran coordinación. Dentro de lo que se puede esperar, los últimos meses, y por último el toque de queda, en tu opinión, ¿funcionaron o no? Hubo una gran cantidad de detenidos dentro del periodo del toque de queda. Olvidémonos de los menos infractores. Que si me preguntas a mí, es desproporcional aplicarle una pena de 1 a 3 años. No, porque eso es una infracción, claro. Es una infracción que esté máximo 30 días y chao. Insisto, que no esté relacionado con ningún tipo de cuestión. O sea, cuando el que sale por imbécil, como el tipo ese que estaba en una piscina fuera en la calle. Sí. Y a veces hay imprevistos, ¿no? Se te dañó el carro o lo que sea, y estás ahí tirado en la calle. O sea, no es que siempre va a darse todas las posibilidades necesariamente porque yo he querido incumplir con un mandato legítimo de una autoridad competente. No necesariamente así. Pero no hay un estadio previo, o sea, no hay una contravención, que debería haberlo. Y lo discutimos en época de pandemia. ¿Cómo pasaba exactamente lo mismo? Y ahí era peor, porque tiene gente que quería salir a trabajar, porque vivía el día, comer, etcétera. Pero bueno, la cuestión de fondo es... se me fue la pregunta. ¿Cuál era que me decías? Esto me quedé en pausa. De la efectividad de la lucha contra el narcotráfico, con la ayuda americana, el bombardeo en Colombia. Hubo muchísimos operativos muy positivos en términos de poder recuperar, primero detener personas, pero particularmente, insisto, y más allá del toque de queda como tal, realmente esta batalla no se gana con presos, porque nuestro problema es estructural, social. Sí. O sea, tú puedes ahorita decapitar más organizaciones, pero hay un caldo de cultivo social que crece y sigue subiendo y va a seguir ascendiendo en orden sucesivo. Entonces, el tema es cómo lograr integrar tus combates de seguridad ciudadana con políticas sociales.
particularmente a mayor escolarización, porque una mayor escolarización con un nexo que permita que el que salga de la escuela pueda trabajar, y eso sí ha hecho muchísimas cosas el Estado en términos de tales capacitaciones, etcétera, para poderlos integrar, pero tienes que reforzar esa parte para romper el vínculo entre los GDOs como tal y la base social. ¿Por qué? Porque tiene sectores de la población, en Guayaquil y en otras ciudades grandes sobre todo, donde muchísimos de los niños, niñas, adolescentes, como no ven un plan de vida, un proyecto hacia dónde avanzar, optan por el GDO, que les permite tener ingresos, y sabiendo que no va a durar mucho. Y muy probablemente vayan a fallecer a los 5 años, quizás de cuánto más. Ya sabiendo eso, prefieren optar por esa opción. Porque no es que no tienen opción. No hay opción. A ver, pero ahí viene una pregunta y quería ir a eso. ¿Y por dónde llegaba esto? El combate es económico. El combate es económico social. Es correcto, es que ahí voy a la pregunta. Por eso aquí está prohibido el trabajo de menores. Si tú le prohíbes a los menores que trabajen legalmente, ¿sí sabes cuánta prohibición tienen los GDO para que los menores trabajen? Como 0. Claro. Entonces, ¿cómo peleas? La salida aquí hay que empezar a cambiar una política criminal en materia económica y social. Exacto. Esa es la meta de salida, más allá de que hay que continuar no solamente deteniendo las cabezas de estas organizaciones y logrando que los casos terminen con sentencias, porque no es solo detenerlo, es ver cuántos se quedan y qué pasa en los casos. Entonces, si preguntas a mí, creo que lo que debería hacer el Estado son mesas periódicas, tal vez ya lo hace, no lo conozco yo, mesas periódicas de evaluación de cómo avanzan los casos, cómo terminan. Y cuando hay un tema que ha salido alguien, a pesar de haber pruebas, bueno, tendrá que presentarse las denuncias correspondientes ante las autoridades. Pero no es una cuestión de establecer una pugna reiterada contra la autoridad per se. No, ese no es el tema de fondo. Es la pugna contra ese servidor judicial, que generó una actuación de un error inexcusable, una negligencia manifiesta, que debe ser expulsado de la función judicial en un proceso de autodepuración a través de los ámbitos disciplinarios. Pero eso es una parte del problema. La otra parte es la económica. La económica es la fundamental. Y cómo necesitamos generar mayor inversión en los entes que estudian, analizan y sancionan lavado de activos. Y esto implica incorporar, y no solamente lavado de activos como tal, sino que, mira, sus delitos vinculados con nexos, defraudación tributaria. Si me preguntas a mí, mira la estadística del Servicio de Rentas Internas en general, en términos de sentencias que hay obtenido por defraudación tributaria, es mínima. Tiene más de 4.000 casos en el sistema, de los cuales menos del 1% se ha formulado cargos. Menos del 1% se ha formulado cargos. Digo 4.000 en general, no es la administración actual. Te digo en los últimos 10 años. ¿Pero cómo que el 1%? Sí, en el 1% se ha formulado cargos. El resto son causas que pululan por la fiscalía y cambian de fiscales y como son algunos temas técnicos, tiene que ir el CRI y explicarle al nuevo fiscal otra vez el caso. Es que este tema es sencillo. Crea una unidad solo de delitos tributarios. Y te diría, ni siquiera la centralices probablemente en Quito, si quieres poner en Guayaquil, donde probablemente tengas mayor problema de defraudación tributaria, más que en otras ciudades. Sí, aquí se trajo la superintendencia de compañías de Guayaquil porque hay más compañías aquí. Así es. Personas jurídicas. Lo mismo puedes hacer acá. Creas una unidad de... Solo para eso. Solo delitos tributarios. No le des nada más que eso. Traes todos los casos, los concentras en el país, los pones en Guayaquil y obviamente gente capacitada, especializada por el Servicio de Rentas Internas, que no comprometan tampoco subjetividad, pero por lo menos están capacitados técnicamente y ellos lleven los casos. Crea una sala, si quieres, del Tribunal de Crimen Organizado y lo pones en Guayaquil y ellos trabajan con esa sala para evitar estos problemas logísticos que pueda hacer. Y sales con eso. Oye, ahí nomás, con eso puedes recaudar harta plata. Decenas, si no son centenas de millones. Sí, de dólares. Pues, porque claro. Nosotros estamos dolarizados. Mi querido Fernando, muchísimas gracias. A ti por invitarme. Chicos, nos vemos mañana. Chao. RTP